La palabra nos declara en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, en Primera de Crónicas, capítulo 21, a partir del versículo 1. Dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadle sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que aquí algo que en las otras, tal vez en los otros libros, no sé si nosotros podemos apercibir que en los otros libros, tal vez en Job, se toma el nombre de Satanás, ¿no? Que fue quien también incitó y, y en lo que es, el Dios estaba orgulloso de ver un siervo fiel en Job. El Señor estaba orgulloso, ¿no? Entonces dice: mira, mira. Entonces vemos que lo incita y vemos allí por dos veces, por dos ocasiones vemos el nombre que está ahí, Satanás. Pero después en los otros libros es raro que uno lo encuentre, ¿no? Pero vemos que aquí claramente en Primera de Crónicas habla directamente que el enemigo vino a colocarle en su mente, a incitarlo al mal. Y tal vez para nosotros, gloria a Dios, como hijos de Dios, como hijas de Dios, muchas veces podemos hacer cosas que para nosotros, tal vez un pensamiento que viene no incita a nada malo. Pero yo me preguntaba: Señor, el contar un pueblo, el contar qué está de malo. Y el Señor me llevaba a veces que hay gente que nosotros vemos que en las iglesias, gloria sea el nombre del Señor, censan también. Gloria a Dios. Y el Señor me empezó a hablar comparando con las iglesias. ¿Por qué? Porque mucha gente hace membresías. Les da que miembro de la iglesia y que para que sepa dónde vive y dónde está. Pero más es como lo que yo entiendo por lo que el Señor me explicaba, es para censar, para saber cuántas personas. Es importante también, claro, de dar un seguimiento al pueblo, porque si la persona tal vez no tiene la misma, gloria a Dios, la visión de la palabra de Dios y no la aplica, por ejemplo, en el diezmo, esa persona pues en realidad, ¿cómo va a poder ministrar en medio del pueblo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración o en alguna parte del ministerio que está la persona llevando? Porque si la persona desde ya no diezma, sabe que no está cumpliendo con algo que está escrito en la Biblia. Hay gente que muchas veces vemos que se excusan, hay muchos videos en YouTube que dicen que el diezmo no es para ahora, pero claramente nosotros vemos por la Biblia, porque una cosa es lo que diga el hombre: a mí no me conviene algo y yo le quito. A tal pastor no le conviene porque tiene que declarar impuestos, digamos aquí como en Europa. O no me conviene porque tengo que pagar, yo qué sé, porque van a saber cuánto yo gano. Digamos, en esas iglesias grandes, que por ejemplo Estados Unidos, Europa, que tienen que declarar impuestos. Porque sea como sea, no es como la iglesia católica o los otros tipos de iglesias que a veces son parte del Estado, ¿no? Pero me quedé pensando: ¿por qué Dios, gloria sea el nombre del Señor, Elohim castiga a David por el contar personas? Y gloria sea el nombre del Señor, algo que me impresiona es que el Señor, en su infinito poder y en su infinita misericordia, le dice a David: mira, si tú, que él ya le dice lo que le va a pasar a través del profeta Gad. El Señor envía a su profeta y es lindo como Dios nos trata como a hijos. El primero nos corrige, nos da una atención, cuidado, nos da una advertencia, dice: no vayas por allí, eso no te conviene, ese lugar por allí donde estás yendo no está bien, ese amigo que estás frecuentando no te conviene, cuidado. Y vemos que aquí, a través del profeta Gad, el Señor le manda hablar a David, diciéndole que actuó mal, que hizo mal. Y apenas en ese momento él se da cuenta que él actuó mal, porque al principio pues para él no vio pecado. Y yo también, yo siempre me decía: pero ¿por qué? Porque nosotros vemos que Dios es el que da la multiplicación. Cuando vemos que Dios dice que tenemos que orar
los hijos de Dios, gloria sea el nombre del Señor, para comer antes de comprar algo, porque vemos que Dios es el que multiplica nuestras finanzas. Dios es Dios Rafa, el que nos da la sanidad, la cura, la liberación. Muchas veces en lugar de ir primero a Dios, ¿qué es lo que hace la persona que está enferma? En lugar de buscar al médico de médicos, que es Yeshua HaMashiach, Jesucristo, muchas veces uno va primero al botiquín, va a buscar el dafalgón, va a buscar la aspirina, va a buscar siempre el medicamento. Gloria sea el nombre del Señor, en lugar de buscar la raíz, o sea, quién tiene la cura, quién tiene la medicina. Es como alguien en esta semana, en el evangelismo, una muchacha me empezó a querer vender algo y yo le dije, yo tengo algo más poderoso para ti. Y me dijo, tú sabes que está acabándose el agua. Y yo le digo, yo lo sé, yo sé que agua no habrá. Entonces le empecé a hablar y ella se reía porque todo lo que ella me decía, yo le decía, la fuente es Cristo. Sí, pero el agua no va a haber, él es su fuente inagotable. Sí, pero es que yo no, es que si tú vienes a la fuente de la vida, Él te da vida. Porque ella me hablaba que va a haber muerte y yo le decía, no, pero Cristo es vida, Cristo es la fuente, Cristo es el refugio. Entonces me parecía tan bonito porque el Señor era que ponía las palabras de todos los sinónimos que Dios es, que Yeshua HaMashiach es para nosotros la fuente, la roca, la seguridad, el refugio, el sustento, el altísimo, el todopoderoso, nuestro rey, nuestro Shaddai. Y me parecía tan bonito porque vemos que hay gente que no conoce realmente, o sea, que no sabe a qué fuente ir, que no conoce. Por ejemplo, personas que necesitan a veces trabajo. Uno ve que antes cuando uno no tenía al Señor, a veces uno no iba a buscar a Dios, no iba a la iglesia o a pedir oración, necesito trabajo, sino que uno a veces iba a veces al brujo, o a veces que a mí me pasó una vez que yo buscaba trabajo y aquí en Europa yo me recuerdo que me salió al encuentro una espiritista, ¿no? Que me leía la mano, una divina. Que quería leerme la mano. Y claro, como uno no tiene el temor de Dios, pues uno se deja. Y pues uno ya cree en lo que le profetizan, ¿no? Y entonces vemos que nosotros tenemos que ir a la fuente. Vemos que aquí David, gloria a Dios, no le consultó a Dios si él podía contarla al pueblo de Dios. Porque vemos que todas las cosas santas, vemos que Dios siempre manda que nosotros hagamos algo. Y eso es lindo cuando el Espíritu Santo te revela algo y te dice, haz esto, haz este otro. Es hermoso porque sabemos que no estamos actuando por nuestra carne. Pero claro que cuando nosotros actuamos por nuestra propia cuenta, ténganlo por seguro que no está el Señor, porque estamos siendo dirigidas por lo que yo quiero. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, incluso hasta por cuando vemos una predicación, a veces decimos, wow, era justo lo que yo necesitaba, porque Dios sabe lo que necesita nuestra alma, nuestro corazón, que a veces está en esos momentos que quiere una palabra que le venga a traer aliento y justo el Señor trae a través de alguien, de una hermana, de un pastor, de un hermano, trae una palabra de consuelo, diciendo, yo soy tu consolador, tú no estás sola, yo he venido para consolarte, para secar tus lágrimas, yo he venido para darte vida, tranquila, no temas. Entonces es lindo como el Señor tiene ese cuidado con su pueblo, pero aquí vemos que al contar David al pueblo, vemos que él se da cuenta que cometió un pecado. Pero vemos que aquí hay mucha gente que dice que Dios no castiga, que Dios no, que Dios, pero vemos que la palabra reprender, gloria a Dios, cuando uno reprende es que tú estás corrigiendo algo que está mal. Entonces el Señor tuvo que corregir a David. Y en el versículo 9 dice, y habló Yahvé a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla David y dile, así ha dicho Yahvé, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David le dijo, así ha dicho Yahvé, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Yahvé, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Yahvé haga destrucción en todos los términos. Entonces vemos que
que el Señor tiene tanto cuidado de sus hijos, como yo decía al principio, que muchas veces dice cuidado por aquí, cuidado por allá. ¿Por qué? Porque Dios no le gustaría que a nosotros nos suceda algo. Es como, por ejemplo, con una jovencita. Por ejemplo, cuando uno estaba en el mundo o mismo gente de medio del pueblo de Dios, la mamá por amor le dice, hija mía, no te vistas así, estás muy descubiertita con un short, porque la mamá sabe que por amor a su hija le va a advertir. ¿Por qué? Porque hay peligros afuera. Hay hacedores, a veces gente que no conoce del Señor, y esos hombres ya están como a la casa para cazar no solamente el alma, como dice en Ezequiel, en el capítulo 8, sino que quieren cazar a veces la inocencia de un niño, de una joven. Si nosotros tuviéramos más cuidado con nuestros hijos, muchas cosas no pasarían de a veces abusos sexuales, cosas que niños sufren, golpes, maltratos y tanta cosa por la cuestión a veces que lastimosamente el hecho tal vez de no haber tenido padres con el temor de Yahvé, realmente cometieron errores y nosotros también hemos sido tan atingidas a cometer errores por tal vez por la falta de conocer realmente quién es el Señor y tener la misma visión de Dios, de cuidar nuestros hijos, de cuidar la heredad. Porque si empezamos a mirar en la Biblia, el Señor nos trata como su heredad, como su futuro, como su generación, como sus hijas. No nos ve como cualquier cosa, sino como ese avenir que Él ve en nosotros, ese potencial que ve en cada uno de sus hijos, de sus hijas, diciendo, allí está mi heredad y quiero que crezca bien, quiero que fructifique, quiero que esté abundante, quiero que sus hojas estén verdes en todo tiempo, quiero que esté saludable, que no esté enferma. Y gloria sea el nombre del Señor, pero como yo les decía, muchas veces nosotros, a veces, cuando el enfermo está enfermo, el pobre, por ejemplo, cuando no tiene recursos, el que es pobre porque no tiene para pagarse para el cáncer o para un tratamiento caro, ¿qué es lo que busca el pobre? A Dios. Busca siempre a Elohim. A veces, bueno, las personas cuando no conocen del Señor, pues claro, buscan en medio de gente que igual mismo en medio de la idolatría, pero busca. Y muchas veces vemos que las personas cuando no tienen, pero a veces las personas, en lugar de nosotros ir primero al Señor a saber qué es lo que Él quiere, a veces pues hacemos las cosas a nuestra manera. Y eso fue lo que pasó con David, ¿no? Entonces vemos que aquí el Señor, aparte de, a mí me parece lindo, yo veo aquí a Elohim, a nuestro Dios como ese Padre amoroso, porque aunque lo estaba castigando, le estaba dando la oportunidad, gloria sea al nombre del Señor, escoge. Yo me recuerdo que a mi mamá o a veces yo también le decía a mi niño, te doy uno, pero uno y bájate el pantaloncillo y te doy uno. O sea, había una condición y vemos que aquí el Señor en ese amor de corregir a David, porque vemos que nuestros padres nos corrigen, es para que nosotros nos acordemos de que lo que hicimos estuvo mal. Porque si no hay corrección de la parte del Señor, si no hay esa corrección, es difícil que nosotros podamos entender, gloria sea el nombre del Señor, lo que pasó con nosotros, lo que cometimos. Si no hay una corrección de nuestros padres, de nuestra autoridad, digamos, de un juez, por ejemplo, si no hay una corrección de un hombre que violó o un ejemplo, que robó, que asaltó, que mató, ¿cómo nosotros nos sentiríamos? Que eso no fue justo. Nos sentiríamos que eso fue injusto. Si alguien matara a un familiar de nosotros y dijéramos, ¿dónde está la justicia? Nos sintiéramos mal, nos rebeláramos porque dijéramos, ¿dónde está la justicia de Dios cuando mataron no sé, a X persona? Entonces vemos que el Señor aquí, gloria sea el nombre del Señor, en su infinita misericordia, como decía, en la corrección muchas veces va a doler, nos duele muchas veces en el momento, pero cuando uno ve lo que le queda a veces la marca, uno a veces, bueno, no, a veces o no comete o a veces eso la gente se revela más, ¿no? Pero en este caso, él prefirió escoger la peste
Y vemos que a través de la peste, cuando él escogió, yo me preguntaba, yo digo, pero él escogió lo más fácil. Gloria a Dios, pensé así, pero yo pienso que no fue tan fácil porque la primera vez dice 3 años de hambre. Nadie hubiera soportado, David no hubiera soportado de ver a su pueblo morir de hambre. Igual hubiera habido muertos, pero vemos que Dios aquí nos quiere enseñar algo. El Señor quiere mirar el tiempo, el amor también al prójimo es lo que me hace entender porque le hace escoger a David. Si él quería por su propio interés o pensaba en el pueblo. Pero vemos que él no escoge los 3 años de hambre. ¿Por qué? Porque iba a haber tal vez niños que iban a morir de hambre. Esa hambruna de 3 años. Si a veces uno, el hacer un ayuno, a veces de un día, uno ya está, ay Señor, ay, ¿qué hora llega? Y ya uno ya quiere entregar el ayuno porque ya está con hambre. Entonces, pongámonos a pensar que a veces cuando uno hace un ayuno de 3 días, ya se le seca los labios, ya está que ya no puede, que le duele la cabeza. Imaginarse de 3 años de hambre. Y no era que iba a tener que estar preparado y que Dios le decía, bueno, como fue en el caso de José, tú te vas a preparar y durante 7 años van a recoger comida. No, el Señor le estaba diciendo a inmediato. O sea que lo que él iba a escoger iba a realizarse al instante que él diera la respuesta al profeta Gad. Vemos que después de los 3 meses de derrotado, él dice, no, ¿cómo yo voy a caer en el lugar de los hombres? Y me quedé pensando, y es verdad, ¿a quién le gusta caer en manos de los enemigos? Porque lo hubieran torturado, le hubieran tal vez hecho daño, lastimado a David. Hubiera tenido que estar huyendo como estuvo huyendo bastante tiempo con las acechanzas de Saúl. Entonces yo pienso que allí ya como sentado como rey, yo pienso que él se recordó de todo el tiempo que él sufrió en la cueva de Adulán, que él sufrió el tiempo de ser perseguido por Saúl. Pero acá el Señor le dice, o caer delante de tus enemigos. O sea, ya no era un enemigo, porque antes cuando él fuera rey David había Saúl, que por un malentendido, por un celo que se entró en el corazón, él empezó a querer mal a su hermano, a David. Y vemos que él prefiere escoger 3 días de peste. Y yo me quedé pensando porque nosotros vemos que vamos a decir, esta pandemia está durando varios meses y vemos gente que cae. Y bueno, nosotros que la gente, los hijos de Dios, que el Señor dice, continúen orando por esas personas que están cayendo. Tal vez más es por las almas que, ¿dónde están yendo, no? Entonces vemos que allí, en el momento de la corrección, uno se da cuenta lo que ha hecho, a veces de mal, ¿no? Que a veces cuando no hay corrección, uno dice, no, está bien, no pasó nada. Pero yo me recuerdo, bueno, como todas nosotras, tal vez a un momento u otro tuvimos que ser corregidos por nuestros padres, tal vez de una manera correcta o tal vez ir al maltrato, pero tal vez fue nuestros papás de querernos corregir, tal vez como los corrigieron tal vez mal a sus padres también, pero en el querer darnos la corrección, la indicación de que no volviéramos a cometer el mismo error, ¿no? Y más tarde vemos que el Señor Yahvé envía a su ángel y entonces el ángel de Yahvé empieza a destruir todos los términos de Israel. Entonces vemos que yo me imagino, imagínense nosotros como lo que pasó en Ecuador o no sé, en otro país donde se veía gente que iba cayendo por la pandemia, de ver gente que va cayendo muerto. Yo me imagino que él decía, pero él empieza a decir, él empieza a reconocer que fue su pecado. O sea, él no dijo, no empezó a culpabilizar, es que fue el otro fulanito, sino que él empieza a decir que fue su pecado, ¿no? Pero antes de eso, en el versículo 13 dice, David dijo al profeta Gad, ¿no? Estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Yahvé, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Qué lindo que vemos aquí un David que conoce quién es su Dios.
Qué lindo que a veces la propia iglesia no sabe quién es su Dios, pero aquí vemos que él sí conocía quién era Dios, porque él dice, prefiero caer en sus manos poderosas, porque yo sé que él es misericordioso, porque yo sé que sea como sea, él me está castigando, pero él tiene misericordia. Él no deja al muladar al que está caído, él no deja al que está allí en medio del desierto a que se siga muriendo de sed. No, 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 mi Dios, él me va a levantar. Yo prefiero antes de que caer en las manos del hombre, que son perversos, que tiene a veces corazón duro, engañoso es el corazón. No, yo prefiero caer en las manos del propio Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces no queremos eso? A veces no queremos, o a veces queremos que Dios nos hable, y cuando Dios nos habla algo que viene de la parte, a veces decimos no, porque a veces o no estábamos esperando esa respuesta, ¿no? Pero aquí vemos que después el Señor, cuando ya manda la peste en Israel, murieron 70,000 hombres allí en Israel por causa de esta peste, ¿no? Y el Señor Yahvé envió al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero vemos que hay un momento que cuando en el momento, en el capítulo, en el versículo 15, en el momento que David confiesa que se arrepiente, gloria sea el nombre del Señor, vemos que el Señor inmediatamente, gloria sea el nombre del Señor, para esa peste, para la mortandad, para la espada, y gloria sea el nombre del Señor, porque dice, y envió Yahvé al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Yahvé y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Yahvé que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces aquí yo quería ir a este punto. Entonces David y los ancianos. Entonces vemos que él estaba con liderazgo, ¿no? Él no fue solo. Él fue con el sacerdote, con el sumo sacerdote. Yo me imagino que fueron levitas también, junto con David, ¿no? Yo al principio pensaba que aquí estaba solo, pero cuando vi la palabra, los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. O sea, todos empezaron a humillarse, todos empezaron a clamar. Vemos que David no lo dejaron solo. Entonces empezaron a pedir perdón. Estos ancianos hubieran dicho, bueno, eso fue la culpa de David, que sea él que se humille, pero no. Vemos que los ancianos tomaron también actitud y se postraron al suelo, ¿no? Y aquí vemos cómo él confiesa David y dice, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Yahvé Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Porque algo que me impresiona es que por un hombre, muchas personas, muchas generaciones estaban pagando el pecado de David. Muchas personas estaban siendo atingidos por su mala decisión, porque fue, como leímos al principio, fue tentado por el enemigo, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros también. Por eso es tan importante de pedir al Señor la dirección, em, para que el Señor nos dirija, ¿no? Y aquí, bueno, yo pienso que él no consultó al Señor, sino simplemente que él comenzó a contar el pueblo y vemos lo que pasó. Pero algo que vemos que él hace, que otra vez el Señor manda al profeta y a través del profeta le da un recado, ¿no? Y le dice, Yahvé dice, ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Yahvé en la era de Ornán Jebuseo. Vemos que aquí, gloria sea el nombre del Señor, le da el recado el profeta Gad, pero qué bonito es cuando lo que yo decía, cuando el Señor incluso Él le está dando ya los planos, gloria a Dios, no lo había visto así, pero en esta palabra yo descubrí eso, que Dios le dio los planos de construcción. O sea, le está diciendo la arquitectura, dónde iba a ser, en el terreno, qué era lo que iba a hacer. Entonces vemos que por eso David después deja todo lo que
lo que Dios había puesto en su corazón, los proyectos del templo, y después es su hijo, ¿no? Es su hijo que empieza a donde el Señor se le había aparecido, donde el ángel le dijo que levantara un altar, que ahí sería lo que construiría ese templo que él deseaba, ¿no? Tanto para adorar a Dios, ¿no? Y más tarde vemos que le dice que no sería él, pero su descendiente, ¿no? El que se sentaría sobre su trono, que construiría el templo para el Señor, ya que David, como fue un guerrero, como nosotras, pues había derramado mucha sangre. Nosotros también en el mundo espiritual, amén. Pero vemos que aquí, gloria a Dios, que le dice en dónde iba a ser. Y Ornán significa David, altar, templo. Eh, Fue un jebusita de Jerusalén quien vendió el terreno que compró a David para edificar un altar en el lugar donde, según su visión, había allí cesado la peste. El nombre de origen hitita significa noble, señor, cambio a Arauna, porque si vemos que después en la parte, el nombre de la persona, ¿no? Que le quiso vender el terreno, se llamaba Arauna. Y donde él estaba era Ornán, y lo que significa, ¿no? Altar, templo, eso significa Ornán. Porque si vemos aquí en el versículo, Dios mismo le envía, ¿no? En el versículo 18 dice, eh, David que subiese y que construyese un altar a Yahvé en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad. Entonces vemos que lo que significa, ya Dios que sabe, ese terreno significaba altar o templo, Ornán. Eso significa la palabra Ornán, altar, templo. Y Jebusita de Jerusalén es como decir, el pueblito de donde él era, que fue quien vendió la era, ¿no? El campo, el terreno, ¿no? Él le quiso regalar, vemos a David, pero algo que me gusta mucho, que fue así como el Señor me dio esta palabra, porque alguien Dios le tocó su corazón para hacer algo. Y en realidad el Señor yo había propuesto en mi corazón otra cosa. Como yo ya había hablado con Dios, entonces yo dije, Señor, yo voy a hacer esto, esto, esto. Y, y vemos que cuando nosotros sacrificamos algo a Dios, bendito sea el nombre del Señor, nosotros vemos que personas que cuando, gloria a Dios, una palabra necesita un tiempo, un sacrificio, porque uno necesita estudiar la palabra para poder que el Señor ministre, que el Espíritu Santo venga a hablar lo que quiere hablar a su pueblo, ¿no? Entonces vemos que uno a veces sacrifica tiempo o a veces en ayuno, que parece que para nosotros, claro, es como es un sacrificio. ¿Por qué? Porque uno no se está alimentando, o puede haber otro tipo de sacrificio como por ejemplo levantarse a las 3 de la madrugada para orar, o 5 de la mañana, o a la hora que el Señor le despierta a la persona, a la hermana, al hermano. Vemos que es un tiempo de sacrificio porque tal vez le gustaría dormir, digamos un ejemplo, 30, una hora más o una hora y media más de dormir, pero dice, no, no, sacrificaré, iré a la era. ¿Y cuál es nuestra era actual? Tal vez es el borde de tu cama, tal vez es el borde de tu sillón en tu sala en tu casa, tal vez es el cojín de la sala de baño, no sé. Esa es la era donde tú vas a buscar y a postrarte delante del Señor. Porque vemos que aquí cuando como ellos hicieron, ellos se postraron y cesó la mortandad. Entonces vemos qué poderosa no es solamente la palabra de Dios, qué poderoso el hecho de confesar nuestro pecado, pero también de humillarnos delante de nuestro Dios. De quitarnos el yo y humillarnos y decir, Señor, he pecado, necesito de tu perdón. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿no? En cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, lo que vemos también es que el ángel le permitió ver esa visión a David, ¿no? O sea, no solamente el Señor le manda con el profeta, ¿no? A decir lo que el Señor quería, ¿no? Pero vemos que él ya había visto en visión que el ángel estaba con una espada desenvainada para destruir
¿cómo se llama? Jerusalén, ¿no? Y vemos que en esa actitud él comienza a ver, yo me imagino que decía, están matando gente por mi culpa y en lugar de haberlos contado, los están disminuyendo, porque eso es lo que hace el diablo, disminuir. Y quien multiplica, quien vemos los peces, es Cristo que multiplica. Tu alcena cuando no hay, cuando hay escasez, quien multiplica es Cristo. Quien está allí para multiplicar nuestro salario, sea poco, sea mucho, quien lo multiplica es Cristo. Y vemos allí el poder de Dios que cuando hay escasez, Él es el que multiplica las cosas. Entonces vemos que Él se humilla y va, ¿no?, al terreno de Arauna para levantar un altar y que, bueno, que como les decía, ¿no? Él se humilló, pidió perdón al Señor y dice, escucha, haz parar el escarmiento o la corrección, vamos a decir, ¿no? Solo vemos que fue por 3 días lo que les decía que David prefirió escoger, ¿no? Como peste. Y vemos que lo más importante, yo pienso para mí, es que así nosotros también tenemos que apagar esa plaga espiritual. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el coronavirus, no vemos esa plaga, pero asimismo el enemigo trata de enceguecernos para que no veamos, para que haya mortandad, como para que haya una peste, una lepra. Entonces, qué bonito de tomar cada uno de nosotros como hijos del Señor, como David, la misma actitud, ¿no? De decir, Señor, me equivoqué, te lastimé, no hice bien, tomé una mala decisión y, y reflexioné mal o no reflexioné. Señor, perdóname, ¿no? Entonces, Dios vemos que nos da esa oportunidad de siempre venir para pedirle dirección, ¿no? Vemos que también, qué bonito que David pensó antes o sea, él no se dio rápidamente por su emoción, bueno, con tal que pare y digamos que él no hubiera escuchado, como yo dije al otro día, digo, porque la gente a veces no sabemos escuchar y tenemos que aprender a escuchar, que hubiera escogido, Gado apenas le hubiera estado hablando y Dios está diciendo que va a parar, pero 3 años de hambre y él, ok, pero no vemos que él reflexionó. David no tomó a la ligera, porque qué lindo que esa oportunidad él no la dejó escapar, sino que él reflexionó y dijo, bueno, el Señor me está dando 3 oportunidades. Y qué bonito que Dios asimismo nos da oportunidades. Muchas veces para corregirnos, para que dice, escoge este camino, no vayas para allá, como les decía, ¿no? Para darnos la oportunidad de que que no caigamos a espada por el enemigo, ¿no? Y aquí vemos que él tuvo que pensar, él tuvo que reflexionar, David, para escoger una buena decisión. Vemos que él prefiere los 3 días, ¿no? Porque me imagino que para él al contar, ha comparado, ¿no? Todo está por 3, ¿no? 3 años o 300, que era 3 meses, perdón, o 3 meses de ser perseguido o 3 días de peste. Entonces yo pienso que él dijo, no, entre menos tiempo va a ser tal vez menos mortandad o va a pasar más rápido esta copa, ¿no? Y vemos que él escogió, ¿no? Entonces, eh, lo que algo nos enseña también David es que nosotros no demos nada que no nos cueste, ¿no? Que no, a veces hay cosas que a veces le queremos dar a Dios, las migajas, ¿no? Lo que nos sobra, pero vemos que ahí hay muerte espiritual, porque a veces es un ejemplo, ¿no? Digamos que uno dice, ya oré, y oró, digamos, 3 minutos y dice, yo ya oré a Dios, o sea, Padre, bendice al mundo entero, cúbreme con tu sangre, amén. Y ya. Entonces, a veces, digamos, es un ejemplo, ¿no? Que le estamos dando porque vemos que la oración es lo que nos acerca a Dios, es la intimidad, es lo que nos aproxima a nuestro Dios a través de la oración. Entonces, si yo tengo un poquito de tiempo, pues yo no voy a poder conocer más a mi Dios o escuchar lo que Él me quiere hablar. ¿Qué más antes de terminar? Entonces vemos que la ofrenda también para nosotros un sacrificio, es el diezmo, la ofrenda
Y algo que hablaba el Señor es el lugar, ¿no? Por eso me ministró, porque algo que el Señor confirmaba, algo que bueno, que yo le preguntaba y le decía, Señor, háblame, habla conmigo, o sea, eh, me gusta que el Señor me confirme que algo que mandó a hablar con alguien, quiero estar segura que lo que estoy haciendo está bien, está correcto delante de los ojos del Señor, de que yo no me quiera aprovechar de alguien, ¿entiendes? Tenemos que tener ese temor, ¿no? Entonces vemos que asimismo vemos que llega plaga espiritual a veces y uno no se da cuenta. Y, y para que no haya esa plaga es necesario, como digo, confesar, reconocer el pecado para recibir el perdón y que Dios acepte nuestro sacrificio. Ya se pusieron a pensar en eso, en de que a veces Dios a veces no acepta todas las oraciones, porque digamos que estuviéramos, porque la Biblia dice no recuerdo el capítulo, pero en Pedro dice levantando manos santas. Entonces dice que no haya mancha de sangre en nuestras manos. Entonces muchas veces, a veces, digamos, un ejemplo, uno se va peleado con el esposo y va a levantar y va a orar. Tal vez Dios no va a escuchar esa oración. ¿Por qué? Porque está enojado. Uno no puede ir delante de Dios con ira. Porque la Biblia dice que nos acerquemos humillados, que nos vayamos con contrito, con corazón contrito. Entonces vemos que para que nuestro sacrificio, nuestra oración, lo que le estemos dando a Dios, estemos bien, estemos en paz, para que Dios acepte ese sacrificio de oración. Digamos, un ejemplo, uno empieza a ayunar por 7 días, pero se la pasó, un ejemplo, peleado con el marido. Es que ese ayuno realmente me sirvió. Si Dios quiere cambio, si Dios quiere tal vez que mis actitudes, limarme, moldearme en mi carácter, en alguna área, en mi hogar, en mi casa, con mi hijo. Y si yo hago un ayuno, tal vez, yo me puse a pensar así, hablando en esta palabra, de que tal vez hay cosas que Dios no las va a aceptar porque Él va a ver cómo estoy yo, o sea, cuál es mi motivo del sacrificio. Y acá vemos cómo compara a David, ¿no? Cómo él se humilló y él reconoció, ¿no? Su pecado, pidió perdón, ya que veía que estaba muriendo mucha gente, ¿no? Entonces, la plaga del pecado, la plaga de la persecución del enemigo, porque porque muchas veces uno debemos nosotros de acercarnos de todo nuestro corazón hacia el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nos acerquemos, vamos a decir, descubiertos, ¿no? Delante de Él, delante tal vez de las otras personas. Nadie puede ver el corazón, pero el Señor que lee nuestro corazón, que sabe cómo está nuestro corazón, Él también sabe las intenciones. Entonces, es por eso que él dice que él no quería dar algo que no le costara. Él no quería, aunque Arauna, este hombre de Ornán, donde iba a ser el terreno, él le dijo, ah, claro, como es el rey, yo le regalo. Yo me puse a pensar, yo siendo el rey, yo hubiera dicho, ah, sí, es gratis, me sale barato. Y con lo que iba, o sea, un ejemplo, ¿no? Ay, me sale menos los constructores y pago menos. Ay, sí, sí, y voy a pagarle, tal vez un ejemplo, pero ya en el corazón de él estaba eso, que él buscaba de hacer un altar para Dios. Él pedía a través me parece que es del profeta Natán, que él tenía ese deseo de llevar el arca de Yahvé a un templo, ¿no? Pero vemos que aquí a través de esta prueba, a través de esta situación, Dios le permite conocer cuál era su voluntad y dónde el Señor quería que sea su templo para que se le llevara sacrificio, ¿no? Porque vemos que David era un gran adorador y Dios lo levantó, a pesar que nosotros podemos reconocernos en un David, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que David fue como nosotros, pecador, con fallas, pero aún así él buscaba a Dios. Él se arrepentía y el Señor lo levantó poderosamente. Y es eso que Dios quiere hacer contigo, conmigo, levantarnos siempre y cuando nosotros pues reconozcamos en la misma actitud de David, ¿no? No esconder el pecado, no dejar que eso crezca la pipa de meses hasta que ya empiece a dar a luz, ¿no? El pecado como fue en Betsabé, ¿no? Que no dejemos que eso se acumule, sino que podamos confesar nuestro pecado.
y el Señor trae cura y eso es lo que quiere, que levantarnos como a David, levantarnos como a ese guerrero que fue David, a cada una de sus hijas, a cada uno de sus hijos para poder estar en alto, ¿no? Delante del enemigo. Entonces,